Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece, o se enfada, o se debilite. O se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Padre poderoso, Dios mío, sé que no soy digno de estar acá, pero tú te complaces en usar vasos de barro para tus obras. Gracias, Dios, por el privilegio que tenemos de tener tu palabra y de que tú nos hables a través de ella. Ayúdanos, Señor, a ser edificados. Ayúdanos, Señor, a entenderlo y a poder vivirlo, Dios, por amor a ti, no por obligación, sino porque tú has cambiado nuestras vidas, Señor, para siempre. A ti sea la gloria de todo en el nombre de Jesús. Amén. La arquitectura es algo que siempre ha caracterizado al ser humano y a lo largo de la historia se han hecho edificaciones que vuelven, por decirlo de alguna manera, los lugares donde se encuentran especiales. Algunos ejemplos que nosotros tenemos cercanos, de hecho Buenos Aires es una de las ciudades más hermosas del mundo, está catalogado así. Tenemos por ejemplo el Teatro Colón. Tenemos también el Obelisco, muy cerca del Teatro Colón, pero en otras partes del mundo también, como la Torre Eiffel en Francia o la Muralla China. Todas estas son creaciones que un día iniciaron, llevaron un proceso y son lo que son hasta el día de hoy. Se iniciaron, se desarrollaron y muchas de ellas llegaron al final. Recordemos esta secuencia: inicio, continuación, final. Hay una estrecha relación en esta ilustración acerca de la arquitectura con lo que significa la vida cristiana. Todos nosotros somos edificaciones que están aún en construcción. Ninguno de nosotros ha sido completado aún, es decir, no podemos decir yo soy una obra que ya llegó a su fin mientras otros hermanos aún están en construcción. No, todos estamos en plena construcción. Y es por eso que mientras estemos en este proceso debemos entender cuál es el propósito de ser edificados o cuál es el propósito de nuestra edificación. Es por eso que nuestra predicación de hoy se llama Siendo edificados en comunión y nuestro primer punto se llama Edificando una conciencia cristiana. Vamos a repetir nuevamente los versículos del 19 al 21 específicamente, para que podamos tener contexto de lo que vamos a hablar en este punto. Dice así: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Como Romanos es una carta y las separaciones que nosotros tenemos han venido ocurriendo, o sea, de capítulos y versículos, es algo que se ha ido añadiendo en la historia. Para los cristianos en Roma ellos tenían la carta completa, es decir, se leían todo el contexto. Y para nosotros poder entender el contexto de lo que estamos hablando, necesitamos entender previamente lo que Pablo venía diciendo en la carta. Si nosotros vemos la segunda parte de Romanos 13, específicamente tomando el versículo 8, que engloba mucho acerca de lo que tiene que ver con la esencia de la segunda parte del capítulo 13, dice: no debáis nada a nadie, o no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo
ha cumplido la ley. Es muy interesante que vemos el amor como una deuda. Y dice, no debáis nada a nadie, sino el amaros los unos a los otros. Es decir, nos está dando una secuencia de tiempo que no va a terminar. Es decir, esta deuda no se va a terminar. Nosotros no podemos ser cristianos y decir, tengo una cantidad de amor y hasta que esa cantidad de amor se acabe, hasta ese punto yo voy a amar a mis hermanos. O decirle a un hermano, yo te voy a amar hasta que tú colmes mi paciencia. El día que tú colmes mi paciencia, hasta ese día te amo, hermano. No podemos atrevernos a hacer esto porque la palabra nos está demandando que nosotros debemos amar al prójimo. Nosotros debemos amar a nuestros hermanos. Y el amor es algo muy poderoso porque el amor es algo que nos une como discípulos del Señor. No es nuestro conocimiento, no son nuestras capacidades ni ninguna otra cosa. Es el amor. Cristo mismo cuando estuvo en tierra dijo en Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Si no hay amor en nosotros, ni entre nosotros, difícilmente nosotros podemos llamarnos cristianos. La palabra de Dios es clara cuando nos enseña que nosotros fuimos llamados a vivir en comunidad. Un creyente necesita asistir a una congregación en donde va a encontrarse con personas. ¿Y qué sucede cuando el ser humano se encuentra con otro ser humano y un grupo de seres humanos? Van a haber diferencias. Siempre van a existir. Ahora, en el contexto de todo lo que hemos venido hablando, ya hemos escuchado una otra vez que hay diferencias que vamos a tener, pero que estas diferencias no pueden ser mayor a lo que nos une. Y esa unión que tenemos como iglesia es algo muchísimo más grande que nosotros, que nuestras opiniones, que lo que pensamos, que lo que hacemos. La unión que tenemos es el Evangelio de Cristo Jesús. Antes de continuar, nosotros necesitamos aclarar algo. Cuando nosotros hemos venido hablando de temas esenciales y no esenciales, que de ahora en adelante llamaremos temas de conciencia, no podemos pensar de esta manera. La salvación no es por obras. Entonces, como no es por obras, yo puedo hacer lo que yo quiera cuando yo quiera. Recordemos que nosotros fuimos justificados por los méritos de Cristo. Pero ahora que vivimos un proceso que Dios nos ha demandado que se llama santificación. Y para poder seguir la santificación nosotros necesitamos cumplir los preceptos que Cristo nos dejó, pero lo debemos hacer por amor a Él. Por eso veamos algunos ejemplos de temas de libre conciencia. Puede ser la diferencia en la observación de fiestas cristianas. Puede ser el uso de redes sociales, puede ser la participación en deportes competitivos, puede ser también la elección en la educación para los hijos, el uso de la tecnología en la iglesia, si el cristiano debe invertir el dinero o solo debe limitarse a ahorrar, si podemos hacer uso de la medicina moderna o si deberíamos vacunarnos o no. Decisiones acerca del medio ambiente y la preservación del medio ambiente y dietas que podemos consumir. Formas de oración, si todos oramos a la vez o una persona lidera la oración. Preferencias en el trabajo social o voluntario. ¿Cuál candidato votar por un partido político? Usar redes sociales para compartir la fe. Celebración del cumpleaños o de fiestas seculares, géneros de literatura que se puedan leer, uso o no de la tecnología para hacer sermones, para leer la Biblia o estudiarla, reproducción de solamente contenido religioso, es decir, que solamente deberíamos limitarnos a ver películas que tengan un contenido religioso, métodos de discipulado o enseñanza, diferencias en creencias sobre el fin de los tiempos, decisiones sobre educación universitaria,
métodos para mantenerse en forma, si usar cruces o símbolos religiosos dentro o fuera del templo, participación en eventos culturales o sociales, preferencias en el uso de métodos de transporte ecológicos o contaminantes, celebraciones o no del aniversario de la iglesia, preferencias en el formato de estudios bíblicos o estilo de vida minimalista o maximalista. Todas estas cosas se pueden catalogar como temas de conciencia, donde no hay una legislación directa en la Biblia de qué hacer o qué no hacer. Y teniendo un poco de contexto que ayude a alumbrar nuestras mentes en el sentido de que nosotros no tergiversemos a lo que se refiere Pablo con lo que está hablando acá, veamos lo que el texto nos dice alrededor de lo que estamos hablando. Dice, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. El amor, como comentamos anteriormente, es una característica del discípulo de Cristo. Mientras nos amemos, habrá paz en nosotros. Pero ¿qué pasa con la segunda parte del texto que dice la edificación? El amor ciertamente nos edifica. Podemos concluirlo así. El amor puede edificarnos. Cuando amamos podemos pasar algunas cosas por alto por el bien de las conciencias de nuestros hermanos, teniendo en cuenta siempre que sean temas que no rayen en el pecado. Pero la edificación es la que permite el crecimiento del conjunto de personas que somos la iglesia. Por ejemplo, la palabra no dice en 2 de Pedro, quédense iguales con el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dice así? No dice así. Dice, antes bien, creced en gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pablo no escribe en Filipenses 3:13 al 14 y dice, quedándome atrás, porque adelante allí no puedo seguir porque no me muevo. Me quedo en la línea de salida y el premio del supremo llamamiento es para otro. ¿Dice así? No dice así. Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces la vida cristiana es un constante avance. Las ilustraciones que nos muestra la Biblia no nos hablan de quedarnos en el mismo lugar, de estar estancados, de ser iguales o peor aún, de retroceder. Nuestras conciencias van a ser informadas a medida en que nosotros nos expongamos a la palabra del Señor. El estancamiento solo viene por nuestra culpa, porque somos holgazanes y flojos en estudiar la palabra y en iluminar nuestras conciencias, no por nuestro criterio, sino por lo que Dios dictamina. Nosotros tenemos que recordar la ilustración del inicio. Nosotros somos un edificio en construcción. Efesios 2:20 al 21 nos dice, juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Cristo mismo, como leíamos en el servicio, es la piedra angular, es decir, es la columna principal, es la columna más importante de toda esta edificación. Y Él mismo va a ir transformándonos y ayudándonos a entender la libertad que tenemos en Él y esa libertad que Él ha comprado para nosotros. Libertad, no libertinaje. Libertad, no excesos. La libertad que Cristo nos da nos saca de la esclavitud que teníamos como herencia como seres humanos. Libertad de la esclavitud del pecado y libertad de la condenación. Ahora nosotros podemos vivir para el Señor, para glorificarle, y podemos hacer ciertas cosas para glorificarle a Él. Tenemos libertad, eso está claro. Pero no podemos creer en decir, es que yo soy libre y yo necesito hacer esto.
Si mi hermano se ofende o él cree que es pecado, es su problema. Yo necesito hacer esto, yo puedo, yo lo voy a hacer, yo decido hacerlo y yo lo hago. Tengamos cuidado, porque puede que nosotros estemos hablando como esclavos aún. Porque la libertad que tenemos nos permite decir no por las conciencias de nuestros hermanos. Si tú necesitas hacer algo sí o sí y no puedes decir que no, revisémonos entonces, reflexionémonos y veamos si estamos siendo esclavos aún de algunas cosas. No podemos ser una piedra de tropiezo o, haciendo una referencia que podamos entender un poco mejor, una piedra en el zapato que a veces es incómoda al caminar. Para ese hermano que aún no tiene una conciencia bien informada, entendamos que los procesos que vamos a vivir son lentos y que todos tenemos que poner nuestra vista en crecer, en dependencia del Señor, para poder ser de bendición y edificación para los hermanos que nos rodean en la congregación. No seamos nosotros los que pongamos pautas, no seamos nosotros los que determinemos cosas basadas en nuestro criterio. Recordemos que si el Señor no edifica la casa, en vano nosotros trabajamos. Si lo que queremos hacer no está glorificando a Dios o no lo hacemos con el deseo de glorificar al Señor, no tiene sentido. Puede que nos encontremos, como venimos diciendo, que la palabra no legisla en muchas cosas, pero para esas cosas que la palabra no legisla, realmente sí hay legislación. Porque Pablo mismo está escribiendo acá y diciéndonos de esas cosas que capaz estén fuera, deben actuar así, en amor. Es decir, que no puedo tomar mi criterio y decir voy a actuar como yo quiero, no, porque aún en esas cosas que se escapan, el amor debe prevalecer como hermanos en Cristo. El amor no debe tener límites, y el amor no tiene límites, pero el amor nos da un límite para actuar. Por eso nuestro segundo punto se llama ladrillos que glorifican a Dios. Y está basado en los versículos 22 y 23. Y dice así: ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. En el mundo del ciclismo hay competiciones importantes como en cualquier otro deporte. Sin duda la más importante dentro del ciclismo es el que se conoce como el Tour de Francia. Hay figuras, como en todo deporte, que han sido destacadas durante todos los tiempos. Y en el caso de este deporte, uno de los ciclistas que más premios ha logrado obtener es Lance Armstrong. Desde 1999 hasta el 2005 ganó todos los Tours de Francia. Y durante un tiempo de los años posteriores, hubieron acusaciones a su equipo, a su persona, pero muchos lo defendieron, argumentando que los logros que había obtenido eran totalmente legítimos. Incluso el hijo de Lance lo defendía a capa y espada, diciendo que su padre había ganado todo por su mérito. Años más tarde, este ciclista confiesa que hizo trampa, debido a que se dopaba para tener un rendimiento superior. Luego de que hizo esta confesión, se le fueron revocados todos los títulos y se le sancionó para no poder participar en ningún evento de ciclismo en su vida. Lance nos muestra que difícilmente nosotros podemos escapar a nuestra conciencia, porque aún no siendo cristianos en el mundo, aquellas personas que no son salvas, aún sus conciencias los van a acusar,
difícilmente nosotros como seres humanos podríamos escapar a esta acusación. Y desde el principio nosotros podemos ver lo que ha sido algo que Dios ha puesto en nosotros. Adán y Eva que decidieron esconderse luego de haber pecado sin que Dios le hubiera dicho que estar desnudos estaba mal. Dios en ningún momento le dijo a ellos, deben esconderse o sientan vergüenza. No, su conciencia ya los estaba acusando porque ya el pecado había entrado en ellos. A pesar de que nosotros tengamos una conciencia bien informada en algunas cosas, nos vamos a encontrar en situaciones en donde sintamos que haciendo o diciendo algo no estamos glorificando al Señor. Es en esas situaciones donde el texto nos dice que no debemos actuar. No podemos actuar por la corriente que hay alrededor de nosotros o porque las demás personas lo hagan. Nosotros necesitamos parar, detenernos. Y como veníamos viendo en el primer punto, hablando acerca de la edificación, no podemos ser orgullosos de definir las cosas por nuestro criterio. Tenemos que reconocer que si hay áreas débiles o donde nuestra conciencia es débil, es un síntoma de que necesitamos que Dios pueda informar mejor nuestras conciencias. Debemos buscar los principios bíblicos que puedan darnos luz a la situación que estamos viviendo. De esta manera no actuaremos por inercia o porque nosotros decidamos hacerlo. Este sentimiento que nosotros podemos tener en este tipo de situaciones puede parecerse mucho a cuando nosotros tenemos una conversación con una persona. Y luego de que nosotros llegamos a nuestra casa, a nuestra habitación y reflexionamos acerca de todo lo que dijimos e hicimos, decimos, creo que no debía haber hecho eso. Creo que no debía haber dicho eso. Y nos podemos sentir culpables por a veces decir una u otra cosa o haber actuado de alguna manera. Generalmente en este tipo de situaciones nosotros debemos ir y pedir perdón y saldar cuentas con nuestros hermanos o con cualquier persona. Es como que nosotros quisiéramos en ese momento tener el poder de devolver el tiempo para no haber dicho o hecho aquello, ¿cierto? Nos encontramos a veces en esa situación. El texto nos está dando algo hermoso. Nos está dando ese poder como de no esperar que suceda para luego pedir volver en el tiempo. Si nuestra conciencia nos está acusando o sentimos que no estamos glorificando a Dios con algunas acciones que siempre dejemos claro, no son pecado, entonces no debemos actuar. Debemos esperar poder ser informados. Al igual que nosotros tenemos que entender que la vida del cristiano es una constante negación a sí mismo. No podemos pensar que por tener libertad de conciencia tenemos un cuerpo redimido o tenemos pensamientos totalmente limpios o santos. Tenemos que entender que el pecado siempre va a intentar meterse o inmiscuirse en cualquier cosa que hagamos, porque no debemos olvidar que aún seguimos siendo pecadores. Aún tenemos una condición caída que el Señor va a restaurar y hacer totalmente nuevo al final. Pero mientras estemos acá no podemos olvidar nuestra naturaleza. No podemos poner nuestro peso en la libertad que tenemos y olvidar que somos pecadores. Y así como nosotros tenemos el poder total para tergiversar y pervertir cualquier cosa, así mismo podemos hacerla con las cosas que no son pecado. Porque puede que nosotros crucemos la línea o nos vayamos a los excesos y terminemos pecando. Un ladrillo no tiene sentido por sí solo. Nosotros no vemos un ladrillo y decimos, wow, qué hermoso ladrillo. O en una venta de bloques decimos, wow, qué hermoso bloque. Nosotros decimos, wow, qué hermosa construcción. Qué hermosa fue esta edificación. ¿Qué llevó a cabo? ¿Qué fue o qué es lo que hay detrás de esto? Y asimismo, como el ladrillo por sí solo no tiene sentido, nuestras vidas
lo que hagamos y lo que decimos nunca van a tener sentido si no viven o hacen todo para la gloria de Dios. Ese es el sentido y el propósito que Dios nos ha demandado, y es un propósito hermoso, porque es algo que trasciende en el tiempo. Es algo que Dios ha puesto en nosotros para que hagamos, y tenemos que entender que las obras que hagamos aún no son de nosotros, son propiedad de aquel que nos compró. Todo lo que somos, lo que decimos, lo que hacemos, lo que pensamos, le pertenece a nuestro Dios. Como conclusión, muchas veces las imponentes estructuras pueden deslumbrarnos. Algunas de las estructuras que podemos ver en el mundo fueron hechas con un propósito inicial. Muchas de ellas cumplieron ese propósito, y otras cumplieron el propósito por el cual habían sido hechas y luego después se usaron para otras cosas. Un ejemplo que podemos ver es la muralla china, que era una protección, pero ahora es un monumento que se usa para que los turistas puedan ver, y es una atracción, pero no cumple su función principal. Nosotros somos una edificación que ha tenido un propósito desde el inicio. Tenemos un propósito que se está cumpliendo, y ese propósito va a seguir. Nosotros tenemos que entender que todos somos obras en construcción, y que ninguno puede decir que es superior a otro, o que Dios ha apilado más bloques sobre él que otro más, porque al fin y al cabo no es que somos construcciones distintas, somos un conjunto. Y Dios decidió hacerlo así. Podríamos ver muchísimas razones por el cual Dios nos puso como comunidad. Una de ellas puede ser para que nuestro orgullo no se eleve más de lo que debe estar, y más aún que nosotros podamos luchar con él al entender que no somos piezas solas que son importantes pilares, sino que todos somos una congregación. Dios está haciendo una obra en ti. Dios está haciendo una obra en tu hermano que está al lado. Dios está continuando esa obra. Y esa obra va a seguir en nosotros. Pero nosotros necesitamos amarnos entre nosotros para poder ayudarnos y poder edificarnos uno a uno. Si nosotros no actuamos con amor, si nosotros no deseamos vivir en comunidad, si nosotros no deseamos vivir para la gloria de Dios, yo les pregunto, entonces, ¿por qué anhelamos el cielo? ¿Por qué queremos ir al cielo entonces? Si tú no quieres conocerle a Él a través de la revelación de su palabra, si tu deseo más profundo no es amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, entonces, ¿para qué quieres ir a la gloria de Dios cuando mueras? Hoy es el momento para que podamos arrepentirnos y que entendamos realmente la necesidad que tenemos de Dios. Nosotros necesitamos día a día deslumbrarnos por la gran misericordia que Dios tiene para con nosotros. Cuando tú tengas el deseo de hacer algo y tienes dudas, no dejes que tu impulso te lleve a hacerlo. Recuerda en el Evangelio de Jesucristo y que Él se entregó para comprarte a ti, y ahora tú le perteneces. Yo le pertenezco a Él. Todos le pertenecemos a nuestro Dios. Solo en la hermosura del entendimiento de la misericordia de Dios es que nosotros podemos disfrutar a Cristo en nuestras vidas y entregarlo todo para ser edificados
en comunidad. Pero si tú no eres un seguidor de Cristo, síguele desde hoy. Y sé parte de esta comunidad con defectos, pecadores igual que tú, pero que luchamos por amarnos por medio de aquel que nos amó a todos primero. Que podamos descansar en Cristo y que podamos verlo a Él como la columna principal de la edificación, que somos todos nosotros y que recibimos este nombre de Iglesia de Jesucristo. Que el Señor nos ayude a poder continuar, crecer y hacer de edificación y bendición para nuestros hermanos. Padre poderoso, gracias. Porque si no es por tu misericordia, Dios mío, nosotros ya hubiéramos sido consumidos. No hay méritos en nosotros, Señor, para ser salvos. Los únicos méritos, Señor, que pueden hacernos salvos son los méritos de Cristo. Ayúdanos a entender que no somos nada, Señor. Ayúdanos a entender que no somos nadie. Que todo se trata de tu gloria y para tu gloria, Señor, y siempre va a ser para tu inmensa gloria. Dios mío, ayúdanos a negarnos a nosotros mismos, a poder vivir en comunidad, a poder, Señor, no acusar cuando pensemos que algo es pecado y no lo es, pero tampoco a condenar a aquel que lo hace y piensa que no es así. Que nuestros ojos no estén puestos en nuestras diferencias, sino que nuestros ojos estén puestos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Ayúdanos, Señor, a seguir siendo edificados en comunión. En el nombre de Jesús, amén.